Muy buenas tardes a todos. Gracias por tomarse su tiempo para participar en este webinar. Es para nosotros en Domisalud un placer poder hablar de un tema que nos apasiona, hablar de hospitalización domiciliaria y sobre todo cuáles son los beneficios que tiene este modelo de atención de salud. Voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Mi nombre es Carlos Moreno, soy el vicepresidente ejecutivo de Domisalud, miembro fundador dentro de un equipo de empresarios del modelo de gestión de administración de hospitalización domiciliaria conocido como Domisalud en Panamá. Y voy a tener la oportunidad de compartir, y aparte de tener la oportunidad, el honor de compartir esta presentación con un médico muy respetado, un médico muy conocedor de la materia de servicios asistenciales de alta calidad, una persona muy influyente dentro de la comunidad médica en Panamá, quien me va a estar acompañando y quien es el director médico de nuestra empresa Domisalud, cofundador de este megaproyecto, en el cual vamos a estar con ustedes conversando acerca de lo que significa este tema y cada una de sus características e implicaciones que tiene. Durante los próximos 60 minutos vamos a estructurar esta presentación de la siguiente forma. Vamos a hablarle primero de cuál es el concepto de hospitalización domiciliaria. Vamos a hablarle de cuáles son los beneficios para el paciente, para la familia y para el médico, ya que en este sistema se encuentran beneficios para cada uno de ellos. Va a ser importante que entiendan de dónde surge la hospitalización domiciliaria, cuáles son sus antecedentes a nivel mundial y cómo ha sido el hito o la marca histórica de la hospitalización domiciliaria en nuestro país, en Panamá. También le hablaremos propiamente del modelo de hospitalización domiciliaria de Domisalud, cómo funciona el hospital a domicilio, cuáles son los servicios, cuáles son sus costos, etc. Todo esto en un espacio de 40 minutos y posteriormente vamos a dejar unos 20 minutos para preguntas y respuestas, sobre todo preguntas de las más comunes que nos suelen hacer en el día a día, más las preguntas que ustedes, distinguidos audiencia, tengan a bien hacernos a través del chat. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por poder contestar todas sus interrogantes. En el dado caso que por cuestión de tiempo no podamos responder a todas las preguntas, pues vamos a asegurarles que vamos a darle respuesta a ustedes a cada una de sus interrogantes vía correo electrónico. Sin más, les doy el paso al doctor Roberto Epifanio para que nos hable propiamente de lo que es hospitalización domiciliaria. Adelante, Roberto. Buenas noches, bienvenido. Sí, ahora sí. Bueno, ante todo, muchas gracias, Carlos. Qué grata sorpresa encontrarnos con caras muy conocidas, amigos y por supuesto personas que están muy interesadas en algo que nosotros ya tenemos 5 años aquí en Panamá y que verdaderamente está llamado a hacer el cambio en lo que es la atención médica de los pacientes. Y digo, ¿por qué el cambio? Muchas veces, como médico, cuando estaba en formación, me encontraba con pacientes que verdaderamente parecía que estaban vacacionando dentro del hospital, porque estaban completando una terapia, porque estaban esperando una salida, un laboratorio, ciertas cosas, pero veíamos que la condición del paciente era sumamente buena. Y siempre nos preguntábamos que por qué no se podía agilizar toda esta atención. Entonces, aquí viene probablemente el mejor o mayor significado de lo que es la hospitalización domiciliaria, que es básicamente trasladar al hogar a ese paciente o ir nosotros como equipo médico, y cuando hablo equipo médico hablo en toda la amplitud del concepto médico, enfermera, técnico, equipos, todo, a la casa de ese paciente con toda la tecnología para
lograr la recuperación de ese paciente o completar un tratamiento. Ya no me gusta decir que con la misma calidad, porque si a mí me dan a escoger lo que es calidad, yo preferiría estar en mi casa recibiendo todos los cuidados antes que estar en un hospital. Por múltiples motivos. Primero, mi cama. Segundo, mi habitación. Tercero, mi comida. Y si además agregamos, tenemos muchas más opciones, como por supuesto mi familia, mi hogar, mi calor, mi casa. Entonces, esto propicia que haya una participación activa del paciente y su familia en el proceso de recuperación, algo que ya está ampliamente conocido. Estoy seguro que todos los que están aquí escuchando están de acuerdo que un paciente acompañado, un paciente con personal al lado calificado y familiar, seguro se recuperará mucho más rápido que estando en un hospital. En pocas palabras, y este es digamos, el resumen de lo que nosotros hacemos, recuperar la salud en el calor del hogar. La próxima, Carlos. Sí tenemos que decir que, y como ya amplía un poquito los beneficios de la hospitalización a nivel del paciente, mejora su calidad de vida, mejora el estado anímico y el entorno familiar, por supuesto que lo va a ayudar. A nivel de familia, todos los que hemos tenido algún momento en la vida la obligación de tener algún familiar, entendemos todo el desbalance que se nos produce al tener a alguien hospitalizado, porque indudablemente tenemos que pausar muchas de nuestras cosas para desviarnos al hospital a visitar, atender, estar pendiente de ese familiar. Imagínense que no tengan que hacer eso y vayan directo a su casa. Más bien vamos a tener un problema serio. La mayoría de la gente va a querer terminar su trabajo pronto y ahora con el teletrabajo muchísimo mejor porque vas a tener a tu familiar contigo. Y por supuesto, mayor involucramiento en la recuperación de ese familiar. Como ya dije, hay menos desplazamiento, un entorno completamente seguro y por supuesto, algo que hoy toma mucha relevancia como son los menores costos de atención. Alguien me puede preguntar, doctor, ¿y para el médico? Recordemos que la hospitalización a domicilio no maneja urgencias, no maneja un estado crítico del paciente. Por consiguiente, para el médico tratante, indudablemente vamos a disminuir las complicaciones por tener al paciente hospitalizado, por supuesto los reingresos, por supuesto la menor tasa de mortalidad, porque estos pacientes van a estar mejor atendidos y cuando digo mejor, por tener a sus familiares a un lado. La que sigue, Carlos. Dentro de la historia de la hospitalización domiciliaria, me gustaría recalcar que en 1947 se hace el primer proyecto de hospitalización a domicilio y esto se llevó a cabo en Nueva York, en un hospital que básicamente lo hizo por la necesidad de desocupar camas porque estaban sobresaturados. Y luego de esto se dieron cuenta de los beneficios porque además, por supuesto, a lo largo de la historia se ha demostrado la disminución de la tasa de infecciones nosocomiales, la disminución de las complicaciones e incluso tenemos a lo largo de la historia, varios modelos, como por ejemplo el que describen en 1951 en París, el primer modelo de hospitalización domiciliaria en Europa, pero que no vino a ser aceptado legalmente en Francia hasta 1992, cuando se hizo, digamos, por ley ya la atención domiciliaria. En 1960 en Canadá se hace el primer proyecto piloto en América de la rápida descarga hospitalaria de los pacientes postquirúrgicos. Ese es un proyecto que mostró amplios beneficios en la recuperación del paciente postquirúrgico. En 1965 empieza en Inglaterra el modelo de Hospital Care at Home y después tenemos múltiples ejemplos terminando en 1970 Alemania y Suecia, que hoy son líderes a nivel mundial
en lo que es la hospitalización a domicilio. En 1980 en España arranca la hospitalización a domicilio. Hoy podemos decir que uno de los modelos más exitosos de toda la hospitalización a domicilio mundial lo tiene la Comunidad Valenciana, incluso con sociedades altamente especializadas y que dan mucha docencia. Y por supuesto la que sigue, Carlos, tenemos que decir que en cifras esto representa una amplia mejoría en lo que es la salud pública. Si nosotros somos capaces en Panamá de instaurar un servicio de hospitalización, veremos cómo la mejoría en lo que es la salud pública, que ya está demostrado en países europeos. Como bien ya dije, España es el país con la mejor cobertura de hospitalización domiciliaria en el mundo y es un modelo de atención de salud que más crece en los Estados Unidos. Y actualmente hay más de 12.000 empresas registradas a nivel mundial. ¿Seguimos, Carlos? Con amplia visión, tengo que decirlo, que fui invitado por 3 personas que hoy, a los que hoy les tengo que agradecer. Uno ya no está con nosotros, pero lo llevamos muy presente, porque se planteó este grupo de inversionistas que son altamente visionarios, traer a Panamá, poner en el ojo del mundo esta bella ciudad que tenemos. Vean la foto tan hermosa y vean cómo este proyecto, al tener ese punto azul que hoy se ve en Panamá desde hace 5 años, porque ven que iniciamos operaciones en el 2015, si bien nos tomó un año prepararnos, hemos puesto a Panamá en el mapa mundial de lo que es la hospitalización a domicilio. La que sigue, Carlos. Y ahora le doy un poco, digamos, qué representan estos 5 años de hospitalización a domicilio en Panamá. Ya que somos los pioneros, llevamos 5 años de experiencia, tenemos el único modelo formal de hospitalización a domicilio. Y cuando digo formal, es que ya existían otros modelos que no eran una empresa dedicada a la hospitalización a domicilio, sino eran personal de salud congregado o coordinado para atender a un paciente, pero no había una empresa que le brindara todos los servicios. Nosotros en el 2019 realizamos más de 5.000 servicios con un promedio de 14 servicios diarios y ya operamos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, y ojalá pronto podamos decirles que estaremos en las playas y por supuesto en el interior del país, en alguna provincia que estamos explorando la posibilidad. Por supuesto, tenemos un equipo de salud, médicos, enfermeras, técnicas, que están permanentemente de guardia 24/7 los 365 días del año para darle atención a nuestros pacientes. La que sigue, Carlos. Y por supuesto, aquí entra la mente estratégica también de la empresa. Devuelvo la palabra a Carlos para que explique los diferentes programas que tenemos. Muchas gracias, Roberto. Definitivamente estamos profundamente orgullosos de haber creado un producto panameño, un producto de origen local, con muchas mentes que contribuyeron a este viaje que nos ha llevado desde el 2015 hasta el año 2020 a un proceso continuo de innovación. Domisalud como tal tiene una fuerte plataforma de innovación y desarrollo. Es posiblemente la mayor fortaleza de la organización, ya que se ha dedicado a hacer profundas investigaciones, tanto científicas como de mercado, para poder identificar cuáles son las necesidades que tiene nuestra población basado en nuestras características sociales, políticas, económicas y demográficas, para poder adaptar modelos de salud que difícilmente se pueden importar de otro país al nuestro y adaptarlos tal cual como vienen de origen. Es así como decía Roberto, nuestra conceptualización, el mapa, la mesa de trabajo, el dibujo, en el papel lo comenzamos a realizar en el año 2014 y ya en el año 2015 nace Domisalud como el primer y único hospital a domicilio de Panamá.
y sale con una visión muy clara: proveerle a los pacientes un nivel de seguridad, de confiabilidad y de excelencia en servicios de gestión de atención médica en su propia casa, sin sacrificar ninguno de los pilares fundamentales que existen dentro de las mejores prácticas de la medicina. Y nos dedicamos a hacer alianzas con las organizaciones a nivel mundial que mayor experiencia tienen dentro del área de hospitalización domiciliaria. Es allí donde lanzamos al mercado y dimos a conocer fundamentalmente a la comunidad médica los productos de Domisalud Home y Domisalud Care. Básicamente, se los explicaré más adelante. Cuando hablemos de la parte de Home, estamos hablando de hospitalización en casa, y cuando hablamos de Care, estamos hablando de cuidados médicos especializados para pacientes con algún tipo de complicación, sobre todo degenerativa. Seguimos este camino y en el año 2017, después de 2 años de investigación, desarrollamos el modelo de cuidados paliativos en su primera versión. Una primera versión que estaba enfocada fundamentalmente a la parte física, a la parte del control de los síntomas, a la parte del manejo del dolor fundamentalmente. Sin embargo, entendimos muy pronto que hacer cuidados paliativos iba muchísimo más lejos que simplemente el manejo del dolor o el manejo de algunos síntomas. Seguimos el camino y en el año 2019 ya expandimos nuestras operaciones. Aperturamos operaciones en la provincia de Colón y en la provincia de Panamá Oeste, con lo cual ya cubríamos y desde ese momento cubrimos la gran ciudad de Panamá, toda la parte de Panamá Oeste y toda la parte de Colón. Planes de expansión que continúan tanto a nivel nacional como a nivel regional y que de una u otra forma se han visto impactados, como ha ocurrido con toda la economía y con todos los proyectos a nivel mundial, por el desarrollo de la pandemia de COVID-19 que comenzó en nuestro país y se hizo manifiesta a partir de marzo del presente año. Sin embargo, no dejamos de trabajar y desarrollamos la segunda versión de cuidados paliativos en el año 2020 y pusimos a la disposición de los médicos la clínica avanzada de herida. Muy importante porque cada uno de los proyectos que hemos sacado, sobre todo estos 2 últimos, tienen un desarrollo de protocolos propios que están protegidos por propiedad intelectual. Lo que significa que, tomando muy buenas experiencias, logramos con un conjunto de expertos asesores desarrollar un protocolo que tenemos en una siguiente fase, la presentación de resultados clínicos que a la fecha están avanzando de una manera realmente muy impactante, sobre todo en el área de la clínica avanzada de herida. Si tuviera que decirles algo más de esto, le diría que la unidad de investigación y desarrollo de Domisalud, como base propiamente del modelo, se dedica fundamentalmente a crear modelos propios de atención, que son los que ustedes están viendo, más todos aquellos que vienen en desarrollo ya para enfermedades específicas a futuro. Haciendo un pequeño resumen de cuáles son el espectro de los servicios que ofrece Domisalud, el servicio base de Domisalud, Domisalud Home, es propiamente la hospitalización en casa. Es importante que tomemos en cuenta que 7 de cada 10 pacientes a nivel mundial que están hospitalizados por cualquier causa pueden recibir un nivel de atención equivalente al que tendrían en el hospital en su casa con la misma seguridad, ya que es un número importante de pacientes que tienen una condición clínica que requiere una vigilancia de nivel hospitalario, pero que no necesariamente necesita la infraestructura del hospital. Es por ello que el número de personas que pueden recibir servicios de hospitalización domiciliaria es un número muy significativo, tanto personas que no requieren entrar al hospital porque pueden manejar su condición inicial desde un principio en casa, hasta pacientes que pueden disminuir su estancia hospitalaria, recortando el momento que se encuentra en el hospital y saliendo de una manera temprana a su casa, donde estará en un ambiente más seguro y donde tendrá una atención más personalizada en su propio entorno familiar. Nuestro segundo servicio importante es aquel que va dirigido a todos aquellos pacientes que no necesariamente están enfermos como tal, o no necesariamente, dicho de otras palabras, necesitan una intervención clínica por parte de un equipo de nivel hospitalario, pero sí necesitan un nivel de soporte especializado
para sus actividades del día a día y para poder recibir todos sus tratamientos en casa y poder mantener sus funciones vitales de manera adecuada, previniendo riesgos y previniendo complicaciones. ¿Cuáles son esos ejemplos? Ejemplos de pacientes que padecen de síndrome de Alzheimer o que tienen enfermedad de Parkinson, los cuales son enfermedades que pueden ir progresando en el tiempo y que pueden ir requiriendo cada vez mayor soporte, tanto para poder ayudar al paciente como para poder ayudar a la familia. Adicionalmente, como les dije antes, el ciclo de vida, todos pasamos por el mismo ciclo de vida: nacimiento, desarrollo, crecimiento, evolución y paso a la siguiente etapa de vida a través de cuando estamos al final de nuestro ciclo de vida como tal. Para todos aquellos pacientes en los cuales las alternativas terapéuticas ya no consiguen darle solución a su condición clínica y que tiene un pronóstico de vida reservado o limitado o conocido que queda poco en el tiempo, tenemos el servicio de cuidados paliativos, que fundamentalmente nuestra empresa lo que vela es porque el paciente tenga mejor calidad de vida, no solo física, sino también psicológica y a nivel espiritual. Hacer esa combinación completa, y probablemente este sea uno de los servicios más espectaculares que tiene nuestra empresa, porque abarca esta etapa tan delicada de la vida de la mano de la familia para poder acompañarlos en esta etapa tan dura y en la cual no solo manejamos la parte física, el mantener al paciente bien hidratado, con sus mucosas adecuadamente hidratada su piel, las mucosas perfectas para que pueda tragar, manejo de efectos secundarios de medicamentos, incontinencia, constipación, manejo del dolor, obviamente, sino que aparte de controlar la parte física, es darle el soporte psicológico y darle el soporte emocional, espiritual, que acompañan todas las esferas de las cuales está compuesto el ser humano. Finalmente, y con un protocolo de creación y propietario Domisalud, tenemos un sistema de curación de heridas que permite entender cada herida como un ecosistema individual junto con un sistema más grande que es el cuerpo humano, para poder entender cuáles son todos los elementos que hacen falta para favorecer la cura de esa herida. Y como les digo anteriormente, yo creo que para el año que viene estaremos publicando la primera data de los resultados realmente impresionantes, ya que tenemos incluso elementos predictivos que nos hacen saber con bastante certeza cuándo va a terminar una herida, finalmente de terminar de granular y terminar de cicatrizar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que todos nuestros servicios cuentan con una plataforma hospitalaria de manera importante. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es, ¿y cuál es la diferencia fundamental entre un hospital domiciliario y cualquier otro servicio de atención domiciliaria más limitado? Que tú cuentas con toda una plataforma de manera tal que tú te despreocupes de la atención del paciente, ya que todos los pacientes de Domisalud tienen acceso a un equipo completo de terapistas a domicilio, llámense terapistas físicos de rehabilitación, terapistas respiratorios, terapistas de deglución. Le realizamos a los pacientes todos los exámenes de laboratorio a domicilio de cualquier tipo, estudios de imágenes, pero específicamente de ultrasonido. Recibimos muchas preguntas y si hacemos radiología a domicilio. La radiología a domicilio no la hacemos nosotros y no se debe hacer. Y no se debe hacer porque sería hacer emisiones de radiaciones libres en el ambiente, que realmente no es lo correcto, no es lo correcto en el entorno, en el medio ambiente, y para eso existen centros específicos para realizarlo. Pero si hacemos estudios de ultrasonido a domicilio, tenemos las licencias de las autoridades competentes para suministrar todo tipo de medicamentos, es decir, tenemos farmacia intrahospitalaria, tenemos suministro de equipos médicos portátiles de última tecnología para atender las necesidades de los pacientes a domicilio, los insumos médicos tanto básicos para hacer los servicios regulares de los pacientes como los servicios como aquellos que son de mayor complejidad, insumos especiales, suministramos mobiliario clínico, etc. Como ven, es una plataforma que es mucho más grande y mucho más robusta
de lo que se conocía en el mercado y que nos da la categoría propiamente de un hospital domiciliario. Como hospital, pues tenemos unos procedimientos debidamente establecidos, debidamente documentados y con debida trazabilidad para lograr el resultado. Me gustaría invitar al doctor Epifanio para que explique cuál es el proceso en el cual nosotros inicialmente se lleva a cabo un servicio con Domisalud. Adelante, Roberto. Tema con el audio. ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Carlos, nuevamente. Pues sí, mira, la primera pregunta que siempre nos hacen es, ¿y cómo accedemos a esto, doctor? ¿Cómo llegamos? Es importante entender que esto tiene en paralelo dos vertientes. La más importante es la vertiente médica que desencadena todas las demás variables o vertientes. Y es, por supuesto, el interés del paciente o el interés del médico al momento de plantearle al paciente. Y eso se hace luego de una evaluación médica donde el médico va a poder decir, este paciente es un candidato. Echa para atrás una, Carlos, que se te pasó una. Este paciente es un candidato, ha hecho la evaluación. Durante el análisis, por supuesto, hace un análisis con el paciente de los pros y los contras y se da la indicación. ¿Cómo se da la indicación? Con una receta. Básicamente con una receta, como si fueras a hospitalizar al paciente directo a un hospital desde tu consultorio o desde tu consultorio lo vas a hospitalizar en casa. Con todas las indicaciones. Eso le llamamos en el ambiente médico todas las órdenes médicas con las cuales quieres hospitalizar a ese paciente. Y eso tiene ya conocido una cronología de actividades, admitir en su casa, qué tipo de dieta quieres que haga ese paciente, qué tipo de movilidad quiere, si le vas a pedir laboratorios, si le vas a colocar una venoclisis, si le vas a colocar medicamentos, qué tipo de terapias requieres, cada cuánto quieres tomarle los signos vitales. Todo queda estipulado en una receta y esa receta, una vez que el paciente ha aceptado que puede ir a casa, con esa receta nosotros lo pasamos al área comercial. Siguiente, Carlos. En la parte del área comercial, indudablemente vamos a hacer un análisis de lo que nos está pidiendo el médico y eso es lo que vamos a transmitirle a los familiares o al paciente para poder que ellos evalúen la factibilidad del servicio y lo contraten. Por supuesto, dentro de este proceso viene un proceso de atención, seguimiento y por último, el alta de ese paciente cuando ya ha sido recuperado de la condición por la cual requirió la hospitalización a domicilio. La que sigue, Carlos. Indudablemente tenemos que decir la anterior, te me fuiste una, que Domisalud es el aliado del médico para el manejo clínico de un familiar o por supuesto de usted mismo. La que sigue. Vale, gracias, Roberto. De hecho, y es importante que y quisiera comenzar a marcar algunas diferencias acerca de lo que es Domisalud y lo que son el resto de los modelos de atención domiciliaria. Sí existen algunos tipos de modelos, existían antes de aparecer Domisalud en el mercado, modelos que se basan y se sustentan principalmente en atención por parte de licenciados de enfermería en el hogar. Domisalud es un concepto diferente. Domisalud es un servicio tan amplio que permite hacer desde procedimientos muy sencillos, como el que ustedes ven a la izquierda, que es la administración de un medicamento vía subcutánea, hasta lo que ven en la parte derecha de su lámina, que es instalar una unidad casi que de cuidados intensivos a domicilio. Por lo tanto, el espectro de servicios que hace nuestra empresa es un espectro de servicios súper amplio
que además de, tiene la característica que tiene supervisión clínica por parte de un equipo de médicos idóneos las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Para qué están estos médicos? Estos médicos de Domisalud están para ser los ojos clínicos del médico tratante en la casa del paciente. El paciente que llega a Domisalud siempre tiene su médico tratante, tal como lo explicó el doctor Epifanio. Este médico tratante es el que va a hacer las indicaciones, las órdenes y el que va a guiar cuál va a ser el manejo terapéutico del paciente. Domisalud es una institución que es decir, va a cumplir sus órdenes, pero como parte de la garantía que le va a dar tanto a los pacientes como a los médicos tratantes, va a tener a la disposición un equipo médico que va a estar supervisando todas las acciones y la evolución del paciente y va a informar al médico tratante para que sepa cómo va el paciente en casa. Ustedes se pueden imaginar que si tenemos este espectro tan grande de servicio, pues una pregunta que nos hacen frecuentemente es ¿cómo son los costos o los precios de los servicios? Domisalud tiene tantos precios como pacientes existen. Domisalud, al ser comparable con una institución hospitalaria tradicional, no es posible llegar a ningún hospital en ninguna parte del mundo y decir, oye, ¿cuál es la lista de precios de cualquier cosa que vaya a atender? Todo va a depender de la complejidad del paciente, de las necesidades clínicas que tenga ese paciente y del tamaño del equipo médico asistencial que requiera el paciente. Obviamente, adicional al tipo de medicamentos que requiera, el tipo de terapias, equipos de soporte, etc. Por lo tanto, el espectro de precios es un espectro enorme. Pero ¿qué es importante? Que existen estudios a nivel internacional muy sólidos y existen estudios basados en la experiencia realizados por Domisalud en Panamá, en los cuales, según la experiencia internacional y según algunos centros altamente eficientes que existen ya con décadas de experiencia en hospitalización domiciliaria, logran tener unos costos que están alrededor de entre 40 y 65% menos que la hospitalización tradicional. En el caso de Domisalud, basado en la experiencia que tenemos, lo mínimo que hemos tenido comparado con el promedio del costo para los mismos servicios en hospitales tradicionales es de alrededor de un 18%. Pero en promedio está en un 35% y hemos tenido incluso disminuciones de costos hasta de un 48%. ¿Con esto qué les quiero decir? Que es un servicio de alta calidad, es un servicio que tiene un nivel de confiabilidad sumamente elevado, donde el paciente se recupera de manera importante a unos costos que son razonables. Por cierto, cuando hablamos de costos únicamente lo que vale comparando uno por uno lo que cuesta en un hospital versus lo que cuesta en Domisalud. Pero no estamos considerando aquellos costos que son más difíciles de estimar, que son aquellos que ocurren cuando ocurre alguna complicación producto de una infección intrahospitalaria y que el paciente tiene que prolongar su estadía en el hospital. Eso no lo está incluido dentro de este análisis, estamos hablando únicamente entre servicios equivalentes para atenciones equivalentes entre el hospital tradicional y Domisalud. Ya casi para terminar y dar paso a las preguntas, quisimos resumir algunas de las preguntas que nos hacen con mayor frecuencia cada vez que solicitan alguno de nuestros servicios. A la pregunta de ¿qué incluye el servicio? Cada vez que un paciente un médico tratante confía a su paciente a través de una orden médica para que Domisalud lo trate en casa, inmediatamente un equipo de médico y de enfermera se pone en contacto con el médico tratante para entender el caso en toda su extensión y a partir de ahí se le hace una propuesta de servicio al paciente. Nuestra propuesta de servicio es un modelo todo incluido. Cuando dice todo incluido es que si el paciente necesita visitas médicas, ya con el servicio la visita médica está incluida. Si necesita varias visitas médicas, está incluida. Si necesita los insumos que necesite para recibir el servicio, los insumos que llamamos no especializados, los insumos básicos, todo lo que son soluciones, set de infusión, catéteres, todo lo que son los Tegaderm, las banditas, los elementos de bioseguridad, todas las mascarillas, guantes, etcétera, todo está incluido en la tarifa.
Está incluido en caso de que haya alguna eventualidad los traslados de emergencia hacia un centro hospitalario. Está incluido el uso de algunos equipos como bombas de infusión, bombas de alimentación, etcétera. Es decir, tratamos de que sea lo más transparente posible para la familia de tener desde el comienzo del servicio una idea bien aproximada de cuánto le va a terminar costando. ¿Ok? En términos de la pregunta, ¿es necesario tener la receta médica? Absolutamente. Domisalud es un hospital que se rige por estrictas normas y por las mejores prácticas hospitalarias a nivel mundial, y es necesario, no más que necesario, es mandatorio que tengamos la indicación médica del médico tratante y que el médico tratante, su receta tiene que ajustarse a los criterios de idoneidad de nuestro país aquí en Panamá. Por lo tanto, tiene que ser de un médico idóneo que tenga un certificado de las autoridades competentes para hacer el ejercicio de la medicina en el país. ¿Ok? Nos preguntan mucho, oye, pero la hospitalización domiciliaria ¿es lo mismo que un servicio de enfermería? Rotundamente no lo es. No es un servicio de enfermería. De hecho, son modelos bastante diferentes. El servicio hospitalario de Domisalud va mucho más allá que la administración de un medicamento o realizar un proceso a través de una enfermería. Es un servicio de vigilancia clínica integral de un paciente trabajando en conjunto con el médico tratante y proveyéndole de todos los medicamentos, insumos, mobiliario y todo lo que puede requerir para asegurar que el proceso de restitución de su salud o el mantenimiento de su calidad de vida se mantenga y se recupere. Y aparte de eso, tiene por detrás el respaldo de una compañía que tiene una estructura de soporte muy grande, con un grupo muy importante de personas que forman parte de la planilla de la organización, médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, terapeutas, farmacéuticos, psicólogos, choferes, personas de logística, personas de jefatura de enfermería, de entrenamiento, para asegurar un servicio de óptima calidad. Por lo tanto, definitivamente no es lo mismo hospitalización domiciliaria que un servicio de enfermería. ¿Es más económico o es más costoso que la hospitalización tradicional? Pues en realidad, como les dijimos anteriormente, comparado uno a uno, es más económico. Obviamente es un servicio que tiene un costo. Tiene un costo porque aparte, si bien no hay un costo de estructura del edificio, de estructura física, hay un costo de logística y un costo de exclusividad. Los pacientes tratados con Domisalud en casa tienen a una persona disponible exclusivamente para el paciente en el hogar, para atenderlo únicamente a él. Y tiene un médico dedicado únicamente a él, tiene un equipo a su disposición completo para él. El modelo de hospitalización tradicional, que es un modelo muy importante dentro del sistema de salud, tiene un concepto diferente. Tiene un concepto donde tengo muchos pacientes en el mismo lugar y utilizo los mismos recursos humanos para poder atender a los pacientes en simultáneo. Por lo tanto, a esa pregunta, es un servicio que definitivamente es más económico que el hospital tradicional, y tomando en consideración que es un servicio un poco más económico y es un servicio mucho más exclusivo. Finalmente, los servicios son cubiertos por las aseguradoras. Los servicios son cubiertos por prácticamente todas las aseguradoras locales y por prácticamente todas las aseguradoras internacionales. Muchos de ellos, muchas de las empresas locales, trabajamos directamente bajo el método de preautorización, y con otras trabajamos bajo el método de reembolso. Pero nuestro modelo de cara a las aseguradoras no es diferente al de los hospitales tradicionales. De hecho, para ellas somos considerados un hospital como lo puede ser cualquiera de los hospitales tradicionales. Con esto damos por concluido la primera parte de nuestra reunión. Estamos justo en los 40 minutos de haber iniciado como tal. Vamos a revisar algunas de las preguntas que puedan tener ustedes en el chat, y como les pongo
y como les dejo aquí la información para lo cual pueden tener acceso, si gustan, tómenle fotografía a esta lámina donde tienen toda junta la información de cómo contactarnos por correo, nuestra página web para ampliar información, los números de atención al cliente por WhatsApp, los números de atención directamente telefónica a la central de la oficina y en nuestras redes que tenemos siempre información importante para compartir con todos ustedes. Paso a continuación a la parte de preguntas. Yo sí quería, Carlos, aunar un poquito en la parte médica asistencial, porque muchas veces nos preguntan cómo damos el servicio. Es importante entender que tenemos 4 médicos dentro de la plantilla y estos médicos son los médicos que van a evaluar al paciente en casa a solicitud del médico tratante. Son los ojos del médico que muchas veces no puede ir a su casa. Eso también es sumamente importante entenderlo, porque además tenemos una constante reevaluación del paciente una vez que está hospitalizado a domicilio. Esto lo comento por el hecho de que muchos se preguntan, bueno, pero si el médico hizo la receta, después va a casa. Bueno, tenemos esta capacidad, igual tenemos el sistema con las enfermeras y por supuesto con nuestros técnicos, ¿no? Sí, eso es importante y ahora, como bien dices, Carlos, pues pasamos a ver si hay preguntas en la audiencia, ¿no? Sí, tenemos una pregunta. Voy a ir leyendo las preguntas. Bueno, me están llegando de más recientes a más antiguas. Hay una pregunta que dice, ¿en Domisalud se rigen por la legislación panameña cumpliendo con todas las leyes de los diferentes profesionales de la salud? Adelante, Roberto. Indudablemente, no podemos transgredir la ley panameña y la ley panameña es la que rige a la empresa. Esta es una empresa que es empezando somos, si bien éramos 4 socios, ahora somos 3 los que estamos al frente. Es una empresa netamente panameña con un modelo que, si bien hemos copiado mucha información del extranjero, lo hemos desarrollado completamente nosotros en Panamá y por supuesto cumpliendo con toda la normativa que existe en Panamá. Aquí otra pregunta que es una pregunta más comercial. Debe ser, es una pregunta de, ¿solo están en Panamá o tienen planes de llegar a otras partes de Latinoamérica? Como dijimos anteriormente, estamos solo en Panamá en este momento. De hecho, dentro de Panamá estamos solo en las provincias de Panamá Oeste, Panamá y Colón, pero sí está en planes cercanos a la expansión geográfica dentro de Panamá y la expansión geográfica regional, iniciando por la parte de Centroamérica y posteriormente a la parte de Latinoamérica, pero sí está contemplado. Hay una pregunta aquí que acaba de llegar. ¿Atienden pacientes con cáncer? Definitivamente, Domisalud atiende todo tipo de pacientes. Y aquí me gustaría, yo voy a separar la pregunta y después que el doctor Epifanio le pido que la complemente. Si la pregunta se refiere si atendemos a pacientes que padecen de cáncer para nosotros manejarlos en casa en una condición en particular, sí los atendemos. Ahora, Domisalud administra medicamentos para el tratamiento de cáncer, es decir, hace infusiones de productos quimioterapéuticos para pacientes que están recibiendo terapias para el tratamiento de cáncer. Nosotros no lo hacemos, eso es parte de la esfera de alta especialidad del área de oncología y tenemos en Panamá afortunadamente extraordinarios profesionales, tanto a nivel público como a nivel privado, para poder llevar a cabo esa parte.
Roberto, ¿algo adicional con la parte de cáncer? Sí, importantísimo lo que acabas de comentar. Nosotros somos la parte que va a aplicar a domicilio las instrucciones o indicaciones del médico. El cáncer es un manejo multidisciplinario, no solamente requiere del especialista en cáncer, digamos, el oncólogo, porque muchas veces entra también el cirujano, nutricionista, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, o sea, es un manejo multidisciplinario. Y nosotros lo que vamos a hacer es el manejo en casa de ese paciente y la coordinación de toda esa multidisciplina, siempre y cuando el oncólogo o el médico que esté a cargo del caso determine que este paciente puede ser manejado a domicilio. Eh, Eso básicamente es la parte con respecto al cáncer. Sí, hay otra pregunta que se refiere a un paciente diagnosticado con Parkinson. ¿Qué cuidados estarían incluidos? Eh, Al igual que ocurre con algunas enfermedades que son degenerativas progresivas, como ocurre con Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y otro tipo de enfermedades que progresan un nivel de deterioro físico y cognitivo. Nosotros tenemos servicios, nuestros servicios de Domisalud Care está específicamente diseñado para hacer el cuidado de estos pacientes a lo largo de la historia natural de su condición. Es decir, desde soportes básicos en las primeras etapas, cuando el paciente todavía es bastante independiente, hasta soportes permanentes 24 horas al día cuando el nivel de deterioro que tiene es tan grande que le impide, digamos que incluso realizar sus funciones más vitales. Y por lo tanto, el principio del servicio de Domisalud Care es fundamentalmente evitar las complicaciones que ocurren en la medida que la persona va perdiendo su independencia, tanto física como mental. Entonces, ¿qué tipos de cuidados están incluidos? Depende del estadio en que se encuentra la enfermedad. Un paciente que está en Alzheimer en manera inicial, quizás necesita simplemente una persona que esté con él para acompañarlo en sus actividades del día a día, pero en unas etapas finales, donde tienen trastornos de deglución, tienen trastornos para de micción, Movilización. tienen otro tipo de posibles complicaciones, el tipo de personal y servicio es un poco más sofisticado. ¿Ok? Tenemos una pregunta. ¿Se contempla ampliar Domisalud para el interior del país? ¿Se necesita una atención así en Santiago? Definitivamente sí. La respuesta es sí, se contempla ampliar Domisalud a lo largo del territorio nacional. Como dijo el doctor Epifanio, está en proyecto avanzado para algunas provincias altas y está avanzado para la parte del Pacífico, para la parte de las playas. Y dentro de ese proyecto, o digamos esa mesa de trabajo a futuro, está incluido también está incluido todo lo que es la provincia de Santiago, de Veragua. Hay otras preguntas que hicieron previamente, muchas de ellas están relacionadas con temas de precio que nos los enviaron, las abordamos previamente. Lo mismo, los precios van a depender de cada condición en particular, es difícil predecir, no es algo que se pueda escoger, no es algo que se pueda escoger, quiero un servicio determinado porque los servicios se van concatenando en la medida que el paciente los va recibiendo. Entonces, de hecho, quiero aprovechar esta pregunta específica para decirle a las personas que han tenido a bien conectarse en nuestro webinar que si ustedes tienen algún caso de algún paciente que en este momento tienen dudas si debe o no, o qué tipo de servicios podría referir y cómo encaja dentro de este modelo, le ponemos a la disposición una evaluación sin costo para ustedes, para cualquiera de los que está, para cualquiera de los que está aquí inscrito en este seminario, que nos escriban a info@domi-salud.com y le hacemos una evaluación médica y una evaluación por parte del área de enfermería para identificar cuáles son las necesidades reales que tienen, discutirlas con su médico tratante
y posteriormente hacerles llegar una cotización específica de servicio que se pueda adaptar a las necesidades del paciente y que se pueda adaptar a las posibilidades de ustedes. Ya saben, con gusto, todas las personas que tengan algún familiar o alguna persona que consideren que requiere servicio, inscríbanos, que a las personas que están incluidos en este webinar, sin costo, le hacemos toda la evaluación, incluyendo la visita médica, la visita de enfermería. Hay una pregunta, ¿cuáles son las aseguradoras con las que están trabajando? Nosotros, de manera directa, trabajamos con las empresas Sagicor, Worldwide Medical, trabajamos con Mafre, Internacional de Seguro, con PALIC, trabajamos con Bupa, trabajamos con empresas del exterior, con Bumi, con todas las empresas que hacen asistencia de viajes. Trabajamos con, por reembolso, trabajamos con ASA. Creo que no se me escapa ninguna. Trabajamos prácticamente con todas. Creo que exceptuando, creo que con la única no estamos trabajando es con Ancon, con Seguros Ancon. Pero de resto de las aseguradoras trabajamos con todo. Ok. Bueno, yo creo que hemos cubierto casi la totalidad de las preguntas que nos han realizado. Aquellas personas que tengan alguna otra inquietud, que consideren que hay algo adicional que no ha quedado suficientemente claro en este webinar, por favor envíenos un correo, que siempre va a estar nuestro departamento médico disponible y nuestro departamento de área de atención al cliente para poder responder a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Estamos en este momento, si hay alguna otra pregunta que quieran realizar, estamos ya en el tiempo prometido de 1 hora de webinar y este es solo el primero de una serie de webinar que vamos a estar relacionados haciendo con este tema. Tenemos la fortuna de trabajar en este área, de vivir la satisfacción que tienen los pacientes cuando se recuperan en su casa. Somos felices cuando logramos el objetivo primario de esta compañía, que es que los pacientes recuperen su salud o mantengan su calidad de vida lo máximo posible, lo más rápido posible y rodeado de su familia, que es lo que al final del día todos queremos. A la pregunta de cualquier paciente en la sala del hospital, llega el médico y le pregunta, ¿qué es lo que usted me quiere hacer alguna pregunta? La primera pregunta es ¿cuándo me voy para mi casa? Y nosotros, de una manera muy honesta y de una manera muy transparente, le ofrecemos toda esta plataforma para poder llevarle bienestar a sus familiares en casa en momento de temas de salud. Así lo visualizamos cuando lo fundamos hace 5 años. Desafortunadamente, la pandemia de COVID ha hecho esto más una necesidad mucho más grande de lo que inicialmente parecía. Voy solo a contestar una última pregunta. Además de adultos, ¿ustedes atienden niños? El espectro de pacientes que nosotros hemos atendido han sido niños, neonatos de 2 meses de edad, hasta la persona más mayor que hemos atendido de 106 años de edad. Sí es verdad que más de un 80% de nuestros pacientes tienen más de 65 años de edad, pero nosotros atendemos todo el espectro de edades y tenemos personal preparado para atender las necesidades de atención de salud de los diferentes grupos etarios de las diferentes edades. Yo creo, doctor, que si tiene algunas palabras finales para cerrar el webinar y aparte darle las gracias a nuestras audiencias por haber participado y por confiar en este tipo de modelo. Sí, yo quiero agradecer, además de a todas las personas que estaban presentes aquí, a todos los que se inscribieron en el webinar, por supuesto, a todos los que están detrás en la parte tecnológica e informática que han permitido el éxito
de esta sesión. Invitar a todos los que están presentes que sean además vehículos de información en la población, en la, digamos, a nivel de la sociedad, porque esto de verdad que ha venido para quedarse y para ayudar al paciente. Indudablemente hay que entender que los costos existen, pero siempre van a ser mucho menores que los costos hospitalarios fijos por una serie de variables que se están eliminando en el momento de hospitalizar a domicilio. Y bueno, que tengan unas muy buenas noches, la pasen bien y siempre dispuestos aquí a ayudar a todos. Muy buenas noches a todos. Gracias.